Pero aun si válido, el argumento instrumental podría limitarse por un contraargumento instrumental. La transición misma puede estar en peligro si los malhechores saben que los castigarán fuertemente si dejan de hacerlo, si dejan su poder. La cuestión de los castigos pueden afinarse para ser suficientemente severos para satisfacer la demanda de retribución y suficientemente leves para persuadir a los malhechores de que dejen de hacerlo. Esa fue, claro, la intención detrás de la ley de justicia y paz. Menos controvertido sería purgas en la burocracia y los militares para asegurar la lealtad y eficiencia de la nueva administración. Esto fue, por ejemplo, la razón principal por la frustración en Europa Oriental, sobre la que Mónica Lepa nos podría contar más si el tema surge. La falla de la primera restauración francesa de 1814 se alega que fue porque no se hizo suficiente purga de oficiales leales con Napoleón. Ahí hubo insuficiente justicia transicional que hizo colapsar el régimen post-transición. Ahora, voy a tomar la idea de justicia distributiva, tal vez en un sentido amplio, que incluye también eficiencia. Porque un incremento en el tamaño del ponqué hace más fácil distribuirlo justamente con cualquier principio de justicia distributiva. Aquí hay algunas medidas posibles que se tomaron o podrían tomarse para hacer reforma agraria bajo el supuesto de justicia distributiva. Uno puede tener un impuesto predial sobre la tierra no productiva, entonces la necesidad de pagar el impuesto hace que la gente la cultive. Esto es eficiencia. O uno puede expropiar haciendas grandes con compensación apropiada o plena por los nuevos dueños o por el Estado o ambos para romperlos y crear unidades más pequeñas. Las más pequeñas pueden ser deseables tanto por equidad y eficiencia. De esto escucharemos más hoy sobre la eficiencia comparativa de la agricultura pequeña y a grande escala. Uno podría consolidar muchas fincas chiquiticas en una finca grande para una producción altamente mecanizada. Esto a veces se recomienda por eficiente. Podría transformar posesión de facto en propiedad formal, subsidiar el cultivo de nueva tierra en la frontera agrícola por equidad también, y subsidiar campesinos que negocian compras de tierra con propietarios también por equidad. Una interesante medida de doble propósito de justicia transicional y distributiva es la posición de un límite superior en el tamaño de las haciendas restituidas. Se hizo en Hungría en el 45, cuando Hungría quiso evitar la recreación de latifundio, y también en Rumania en el 91. Quiero hablar brevemente de otro tipo de medida de doble propósito dentro de la justicia transicional, porque las reformas agrarias se usan a veces tanto para retribución como para reparación. En Checoslovaquia, después del 89, el gobierno prefirió la restitución a propietarios anteriores más que compensación financiera o vouchers. Estas soluciones habrían dado una más eficiente distribución de la tierra, pero se rechazó porque habría terminado en propiedades anteriores comunistas. En Colombia, la confiscación de la propiedad de líderes paramilitares sirve tanto la retribución y crea también fondos de reparación para las víctimas. Aquí hay unas reformas graves de un solo propósito de justicia transicional: devolver la tierra al propietario original. Inglaterra 1660, Alemania 1990, con o sin compensación para los propietarios recientes. Devolver la tierra a los propietarios originales solo si se mantuvo de propiedad del Estado después de la confiscación. Francia 1814, Bulgaria 1990. Puede asignar la tierra no idéntica, pero comparable en cuanto a tamaño y ubicación a propietarios de propiedad confiscada. Puede asignar tierra a soldados desmovilizados o a sus familias, o como pago por servicio o para impedir que vuelvan a las armas. Y finalmente uno puede asignar vouchers, o sea, certificados a propietarios originales que pueden usar para cotizar para la compra de tierras.
Ahora voy a concluir brevemente discutiendo 4 preguntas. ¿Por qué privilegiar a la tierra? Esta es la cuestión de la propiedad dual, la carga de la prueba y si concentrarnos en el pasado, el presente o el futuro. ¿Por qué privilegiar la tierra? Generalmente, las guerras civiles y también los regímenes autocráticos causan muchos tipos de sufrimiento. El sufrimiento material en la forma de confiscación, destrucción de propiedad, es solo una de las formas. Además, creo que el sufrimiento personal en la forma de prisión, trabajo forzado, desplazamiento forzado y luego el sufrimiento intangible, la privación de oportunidades para educarse, para viajar, etcétera, son igual de importantes. No hay ninguna prioridad, no hay ninguna razón principal para darle prioridad a el sufrimiento material. Claro que hay motivos burocráticos para hacer así, porque la tierra es fácil de medir, evaluar, y se le puede poner, es difícil ponerle precio al tiempo pasado en prisión o a el tiempo de trabajo forzado. Obviamente es difícil. ¿Cómo ponerle precio a la falta de oportunidad para conseguir educación superior? Por ejemplo, cuando los judíos en Hungría en el 38 les prohibieron ser abogados, ¿cómo compensarlos por esa pérdida de oportunidad? Es conceptualmente muy difícil. Entonces es fácil darle prioridad a lo que es operativamente fácil de hacer, pero al hacerlo podría uno también hacer una sustantiva injusticia frente a los que experimentaron otras formas de sufrimiento. Por ejemplo, en Europa Oriental, después del 89, hubo casi una obsesión en algunos países para hacer una restitución plena por la pérdida de la propiedad, y así gente que se había emigrado a Estados Unidos recibieron de vuelta su propiedad. Václav Havel recibió su palacio familiar, se lo devolvieron, pero no hubo énfasis en el hecho de que millones de personas por una generación se les había impedido, por ejemplo, trabajar, que era su única propiedad, porque el capitalismo no se permitió, no habían podido vender su trabajo. Entonces el énfasis es en lo material. La propiedad parece arbitrario, es un principio.